Bien, creo que ya estamos en Facebook. Sí, ya estamos, Roberto. Cuando quieras podemos comenzar. Esperame un segundito que voy a hacer la presentación, aunque vos no necesitas presentación, Roberto. Roberto Beco nos va a hablar de Gilgamesh, Sileno, Sísifo y la angustia existencial hacia la muerte. Roberto es psicoterapeuta con formación en medicina humana en la Universidad Científica del Sur. Tiene un montón de especializaciones en psicología analítica junguiana, análisis existencial, logoterapia, terapia sistémica estratégica, terapia de parejas, terapia gestalt relacional, psicoterapia experiencial y focusing, entre otras. También es organizador de la primera formación en psicología analítica junguiana en Perú y es el codirector del Instituto Eleusis. Roberto, todo tuyo el espacio, te escuchamos. Bueno, bienvenidos a todos. La presentación que tengo hoy es bastante extensa, no es habitual para mí usar PPTs, pero he querido hacer una cosa como que incluya todos los puntos. Y bueno, la única forma de no olvidarme de algo es ponerlas en PPT. Tengo 127 láminas. Es pretencioso, pero voy a tratar de que lleguemos, ¿va? Entonces, les voy a pedir para eso que las intervenciones las podamos hacer al final, ¿va? Para que no se pueda perder el hilo, ¿no? De la exposición. Voy a hablar de tres figuras. La primera figura es Gilgamesh, un héroe de la cultura mesopotámica. No voy a desarrollar los mitos, simplemente voy a usar las figuras míticas para amplificar y reflexionar en torno a la temática de la muerte y la angustia hacia la muerte, ¿no? En un segundo lugar usaré la figura de Sileno, un dios menor de Grecia, el dios de la borrachera, citado por Nietzsche en su obra El origen de la tragedia. Y finalmente hablaré de Sísifo, ¿no? Con una referencia directa a Albert Camus, filósofo existencialista de gran importancia. Y bueno, espero que sea un tema que no los vaya a angustiar tanto, ¿va? El tema de la angustia hacia la muerte siempre moviliza algunas cosas. Bueno, en primer lugar hablar de esto, ¿no? Carl Jung vio en los mitos una sabiduría que permitía acceder a las profundidades del mundo interno, del alma humana. Los mitos, al igual que los sueños, constituyen fuentes profundas de símbolos, imágenes comunes entre todos los seres humanos. Su comprensión nos puede ofrecer una importante información de cómo el ser humano ha buscado afrontar los diversos aspectos existenciales a lo largo del tiempo y en todas las culturas. El sentido de la vida consiste para él en poder encontrar nuestra verdadera individualidad, trabajar en la comprensión de sí mismos. Toda persona debe atravesar diversos estadios en este proceso de individuación, pasando por el desarrollo de una persona socialmente adaptada, el ego, el yo, el reconocimiento y recuperación de lo negado, lo temido, lo rechazado y proyectado fuera de sí mismo, la sombra, el contacto más profundo con aspectos de la psique que permiten ampliar y completar la personalidad, el ánima y el ánimos, y finalmente acercarse a ese verdadero centro del ser o el sí mismo. La primera imagen que voy a tomar es la imagen de Gilgamesh, asociado a la negación de la muerte y los proyectos de fama, un concepto planteado por Ernest Becker. La epopeya de Gilgamesh es el texto épico más antiguo conocido. Es la primera epopeya escrita, narra las hazañas de Gilgamesh, rey de Uruk, en Sumeria, actualmente Irak. Esta ciudad fue la más importante en Mesopotamia hace 6.000 años de la era actual, de nuestra era actual. Se levantó en la orilla izquierda del río Éufrates, y su patrona era la diosa Istar, también conocida como Inanna en sumerio. Se dice de Gilgamesh que construyó los muros alrededor de la ciudad. Algunas versiones dicen que él tuvo un sueño que le mandó esta obra gracias a esa construcción de los muros
alrededor de Uruk. Gilgamesh pudo evitar el ataque de bestias invasores, por lo cual fue nombrado rey de Uruk. La epopeya de Gilgamesh es el monumento literario más significativo de la cultura babilónica. Tiene 11 tablillas escritas en lenguaje cuneiforme y voy a narrar un poco en resumen lo que dicen las 11 tablillas. En la primera tablilla, Gilgamesh, que es 2/3 Dios y 1/3 hombre, se ha vuelto un tirano luego de ser nombrado rey de Uruk. Abusa de su poder y pide el derecho a las primeras nupcias. Los pobladores imploran a los dioses que Gilgamesh sea detenido, y los dioses crean a un ser salvaje de fuerza equivalente a Gilgamesh, llamado Enkidu. Enkidu es seducido por Samat, una prostituta, que lo humaniza a través del sexo. Esto es fundamental, ¿no? Y pensando en los textos también de estas culturas babilónicas, donde la sexualidad era un motivo de tabú, la función socializadora de la sexualidad queda clara en el mito. Enkidu, que representa la parte salvaje, el aspecto inconsciente, y Gilgamesh, el aspecto del yo, del ego más consciente. La construcción de la muralla puede ser también un símbolo de la cultura, ¿no? Esa construcción del aparato cultural que permite de alguna manera aislar el yo de lo inconsciente, ¿no? Y los peligros de la naturaleza, afianzar las grandes ciudades, el desarrollo de, bueno, de la agricultura, y eso no hubiera sido posible sin el rol central de la sexualidad. Hablábamos en un espacio anterior, cuando hablamos de Krenji, de esta importancia que tiene el encuentro sexual en lo humano como un elemento socializador en el mito de Gilgamesh. El encuentro, ¿no?, de las miradas, que va más allá del acto netamente copulativo, ¿no? La sexualidad es en el mito un elemento fundamental para la humanización de este aspecto salvaje que es Enkidu. En una segunda tablilla se narra el sueño de Gilgamesh. Gilgamesh tiene un sueño sobre la llegada de Enkidu. Su madre, la diosa Ninsun, descifra el sueño y le hace saber que vendrá un enemigo de igual fuerza a él, pero que no debe matarlo, porque será un gran aliado. Es así como Enkidu llega a la ciudad de Uruk y da una lucha terrible sobre los muros de la ciudad, cuyo resultado será una alianza. En un momento de la pelea, Enkidu resbala y Gilgamesh, lejos de ultimarlo, le da la mano y lo integra. Este aspecto integrador de esta otra parte inconsciente va a ser fundamental dentro del desarrollo del mito. Desde aquel entonces, Gilgamesh y Enkidu se vuelven inseparables. Gilgamesh organiza una expedición entre las tablillas 3 y 5 hacia el bosque de los cedros, donde habita un ogro llamado Umbaba, al cual darán muerte. Enkidu estaba en contra de esta hazaña, pues creía que generaría la ira de los dioses, ya que Umbaba era un ser sagrado. La diosa Istar aparece en la tablilla 6, es la diosa del amor y también una diosa terrible, sangrienta, y se enamora de Gilgamesh, se encapricha con él. Pero como Gilgamesh la rechaza, esta envía el toro del cielo, que era propiedad de su padre Anu, el dios del cielo, y empieza a generar estragos con sus resoplidos, destruyendo los campos y resecando los ríos. Gilgamesh y Enkidu dan muerte a este toro divino y ofrecen su corazón a Samas, dios del sol, generando la ira de los dioses. En la tablilla 7 y 8, Enkidu sueña con el castigo de los dioses, que caerá sobre él. Escucha claramente debatir a los dioses que dicen que uno de ellos debe morir y que debe ser Enkidu, a pesar de que Gilgamesh es el culpable. Posiblemente porque de esta manera el castigo sería dado a ambos, tras la pérdida. Luego conversa con Gilgamesh y se angustia ante esta posibilidad. Finalmente, la muerte llega a Enkidu a través de una enfermedad y Gilgamesh llora su muerte y ofrece unos grandiosos funerales en su nombre. Gilgamesh dice: por Enkidu su amigo llora con amargura y anda vagando por el monte. ¿Voy a morir también yo? ¿No me va a pasar lo mismo que Enkidu? La angustia se ha metido en mis entrañas, a la muerte temí
y ahora ando vagando por el monte. Desde aquel momento, Gilgamesh queda totalmente obsesionado con la idea de la muerte. Entre las tablillas 9 y 10, Gilgamesh, que ha visto la muerte de cerca, queda obsesionado por la idea de su propia mortalidad y emprende un viaje peligroso en búsqueda de la inmortalidad hacia los confines de la tierra. Se encuentra con una tabernera llamada Siduri, que intenta frenar sus fantasías de inmortalidad y convencerlo del fracaso de esa hazaña. En cierto momento, el mismo Samas le pregunta a Gilgamesh qué es lo que busca, que no tendrá éxito en esa hazaña. El destino de los hombres es la muerte. Encuentra a un barquero llamado Ursanabi, que se encarga de llevarlo hasta la presencia de Utnapishtim, que es el único humano inmortal. Dice Gilgamesh: me asusté, le cogí miedo a la muerte y ando errante por el monte. Lo sucedido en Kidú, mi amigo, por las sendas más lejanas. ¿Cómo voy a callarme? ¿Cómo a quedarme en silencio? Mi amigo, a quien yo tanto quería, se me ha vuelto barro. En Kidú, mi amigo, a quien yo tanto quería, se me ha vuelto barro. Y yo no seré como él mismo, no tendré que tumbarme para no levantarme, por nunca jamás. En la tablilla número 11, Utnapishtim relata a Gilgamesh el misterio de su inmortalidad. Le indica que es imposible poder acceder a ella. Sin embargo, le confía el secreto sobre una raíz ubicada en lo profundo del mar, capaz de brindar, si bien es cierto, no la inmortalidad, el don de rejuvenecimiento. Gilgamesh se sumerge en la profundidad del mar y toma la raíz. Pero durante su regreso a Uruk decide darse un baño, durante el cual una serpiente se roba y come la raíz. Gilgamesh, envejecido, sin tiempo de volver a emprender el viaje, muere finalmente en Uruk. Es curioso cómo la primera epopeya de la humanidad nos habla de este miedo a la muerte y del deseo humano de la inmortalidad. A raíz de la epopeya de Gilgamesh, donde él muere dejando una sensación de derrota, me gustaría citar la siguiente reflexión del maestro budista Ikeda. Dice lo siguiente: transcurrirá con dignidad y honor nuestra muerte, esa muerte que nos llegará a todos en forma inevitable, o nos iremos de este mundo lastimosamente derrotados. Esto depende completamente de la forma como vivamos hoy. En tal sentido, el momento de la muerte existe verdaderamente en el momento presente. Nunca estamos tan convencidos del transcurso de la vida como cuando la vida de una persona termina ante nuestros ojos. Y nunca se nos plantea tan imperiosamente la cuestión del sentido y el valor de la vida como cuando vemos como el último aliento abandona un cuerpo que hasta hace poco estaba vivo, dice Jung en su escrito Alma y Muerte, tomo 8. Viene a colación la historia de Buda y Kisa Gotami. Kisa Gotami era una prostituta que tenía un hijo pequeño, un pequeño bebé. Este bebé había enfermado y todos los médicos le habían dicho que debía prepararse para la muerte del hijo. Sin embargo, Kisa Gotami se resistía a aceptar la muerte de su hijo y fue a buscar al Buda. Y con el hijo en brazos le dijo: hay algo que usted debe hacer. Usted es un iluminado, tiene que hacer algo al respecto. Buda le dijo: hay solamente una forma de poder lograr que tu hijo sobreviva. Ve a todas las casas de este pueblo y de los próximos pueblos y busca una casa en la cual alguna familia no haya perdido un ser querido. De esa casa pide una semilla de frijol y la traes. Pasó un día y al día siguiente Kisa Gotami vino furiosa y desconsolada con el pequeño muerto entre sus brazos. Y llamó a Buda y le dijo que era un farsante, que la había engañado, que no existe una sola casa donde alguien no haya perdido un ser amado. Y fue justamente cuando Buda le dijo que eso era lo que quería que ella comprendiese. El sufrimiento es parte de la vida. Dice Jung al respecto: es igual de neurótico
no acomodarse a la muerte como un objetivo que reprimir en la juventud las fantasías que se ocupan del futuro. Si bien es cierto, el joven se proyecta al futuro, el viejo debe proyectarse a aceptar la muerte. Quizá al igual que Gilgamesh, el destino de cada uno de nosotros, los seres humanos, sea aceptar la muerte y fracasar en nuestros deseos inconscientes de inmortalidad. Mas, no es el hecho ineludible de la muerte en sí, sino más bien la forma como la afrontamos la que hace la diferencia. Es decir, la actitud personal que asumimos ante ella, tanto durante cada momento de la vida como en el momento final de la propia muerte. Decía Platón hace cientos de años, los verdaderos filósofos siempre están preparándose para la muerte. Y también Montaigne decía que filosofar es aprender a morir. En su Apología a Sócrates, Platón narra los acontecimientos en torno al juicio y sentencia de su maestro, Sócrates. Esta es una de las más bellas lecciones de filosofía y de ética. Expresará Sócrates que la finalidad de la filosofía es prepararse para la muerte. Sin duda, esta es una de las labores más importantes de la filosofía, en especial de la filosofía existencial, ayudarnos a asimilar esta amarga verdad, aceptando la muerte y la finitud como una parte fundamental de la vida. Ernest Becker, un importante filósofo, pero aún desconocido, premio Pulitzer de literatura, escribió un gran libro denominado La negación de la muerte. En este libro, Becker plantea que la principal represión de la cultura occidental no es la sexualidad, como plantea Freud, sino más bien la negación y la represión de la idea de la muerte. Hemos construido una cultura llena de proyectos para negar la muerte, dice Becker. La ciencia, la filosofía, las religiones, los placeres del sexo, las drogas, el poder, etc. Las personas construimos proyectos de fama que permiten olvidar la incómoda realidad de la muerte y darnos la sensación de seguir existiendo incluso después de la muerte. Teorías sobre otras vidas, reencarnación, vida eterna, de las cuales no podemos estar al 100% seguros, pero que solo podemos decidir creer desde la fe personal y que finalmente no niegan el hecho crudo de la muerte, el dinero, el poder, el sexo y las relaciones afectivas y familiares. Wotan, en el libro escrito por Jan Chino Dabolen, El Anillo de Poder, tiene un sueño. Él sueña en el fin de los tiempos, el Ragnarok, y puede ver en este sueño la destrucción de los dioses. Conmovido y aterrado por esta visión de la destrucción de los dioses, Wotan quiere emprender una gran obra, construir un gran palacio imperecedero, el Valhalla, que perdure a lo largo de los tiempos. Este impulso de la búsqueda de poder frente a la inminente derrota, ¿no?, y desaparición de uno mismo, es también un dinamismo propio de la psique, que encontramos en el mismo Gilgamesh. Todos estos son intentos de manejar esta verdad, para muchos indigerible. Al respecto dice Ikeda, nuestro desafío crucial es establecer una cultura basada en comprender la relación entre la vida, la muerte y la eternidad. En lugar de negar la muerte, debemos confrontarla y situarla correctamente en el contexto más amplio de la vida. En la entrada al cementerio de Tunja, al que fui hace muchos años, me sorprendió leer esta inscripción en la puerta. Aquí terminan las vanidades del mundo, ¿no? Me pareció muy impactante leerlo en la puerta de un cementerio. Llegamos a la segunda imagen. La verdad es Sileno. La angustia existencial ante la muerte. Cuentan en la mitología griega que el sátiro Sileno, al que se le encargara el cuidado de Dionisio, dios del vino, la locura, el caos y el éxtasis, fue raptado en cierta ocasión por el rey Midas. Tras ser emborrachado, Midas pretendía adquirir de él su sabiduría. Sileno, representado como un viejo borracho, pasa todo el tiempo borracho, ¿no? Panzón, barrigón, era uno de los más sabios de Grecia. Ante él ya le preguntó Midas, ¿qué es lo mejor para los hombres? Sileno guardó silencio.
Midas insistió y amenazó con no devolverlo hasta que respondiera la pregunta. Ante ello, Sileno expresó: estirpe miserable de un día, hijos del azar y la fatiga. ¿Por qué me fuerzas a decir lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor, en segundo lugar, para ti, morirte pronto. Este pasaje revela la conocida como verdad de Sileno, que será retomada por Nietzsche en su obra El nacimiento de la tragedia. Asimismo, influirá decisivamente en la obra de Martin Heidegger y en todo el análisis existencial. La verdad de Sileno confronta al hombre con la inminente fragilidad de su vida, con la ineludible presencia de la muerte. Esta verdad confronta al ser humano con la problemática de su propia existencia, en particular con su ineludible mortalidad y finitud. Su búsqueda de una sabiduría o verdad externa a la existencia, así como de cualquier recurso medio, concepto, sensación, lo mejor para los hombres, es incapaz de eludir esta condición humana. Sileno nos recuerda nuestra condición existencial, el estado de arrojo a un mundo carente de todo sentido posible, atravesado por el sufrimiento inevitable y la muerte ineludible, ante lo cual solo es posible el olvido del propio ser, la evasión de la muerte, que es finalmente la evasión de la propia vida, la embriaguez. Ser conscientes del carácter ineludible de nuestra muerte es parte fundamental de la condición humana. Este tema ha preocupado a numerosos filósofos, psicólogos, terapeutas a lo largo de todos los tiempos. Requiere, por ende, ser estudiado y atendido con profundidad y seriedad. No hablemos, sin embargo, de la muerte, en tanto un asunto de interés general, un proceso ontológico, sino que ponemos en el centro la propia vivencia, la cual no es solo para Kierkegaard y los pensadores existenciales la máxima autoridad, sino además la única forma de acceso e investigación posible a esta cuestión. Hablamos pues no de la muerte, sino de mi muerte. El monje budista Nichiren expresará: primero estudiar la cuestión de la muerte y luego abogarse al estudio de otros asuntos. Otra sentencia del Zen dirá: entre nacer y morir, tonterías. La vida es vista, pues, como un transcurrir existencial entre ambos hitos, aunque tengamos la impresión que lo fundamental se encuentra en el medio de ellos. A nivel biológico, la muerte es un proceso inseparable de la vida, que yace en cada célula y que incluso con la muerte del ser continúa su curso. Es conocido que, sin embargo, los procesos biológicos de la muerte, la vida sería inviable. En palabras de Cereceido, Marcelo Cereceido, conviene que te enteres que todas y cada una de tus células lleva genes programados para matarla en cuanto surja la necesidad, es decir, genes que se coordinan para matarla. Esto se llama apoptosis. Muchas formas de cáncer se deben a una falla en esta capacidad de las células de morir, ¿no? Más, el morir humano es algo que sucede en un nivel distinto a lo biológico, en un nivel de la existencia, que implica una conciencia plena de este proceso como posibilidad. La presencia de un ser, Dasein, que sabe que es mortal y finito. Morir es mucho más que la mera extinción de los signos vitales del cuerpo. Como humanos tenemos eso que es obvio, una conciencia que nos permite percatarnos de cuánto acontece. Es el ser humano quien muere. Los demás seres sencillamente perecen. Existencialmente hablando, morir es diferente al proceso de desintegración física que sobrevendrá en ese organismo. El cuerpo pertenece a la naturaleza y a ella debe restituirse. Pero ¿y la conciencia? Martin Heidegger, en su gran obra Ser y Tiempo, dedica un análisis exhaustivo al modo de ser del Dasein. Este ser ahí arrojado al mundo, que es además el ser ahí del ser. Es decir, es el ser privilegiado en el que el ser es posible pensarse. Ese ser ahí es también el ahí del ser. Es el único ser capaz de pensar sobre su propio ser y por ende atormentarse con la conciencia ontológica.
El precio prometeico de la conciencia existencial ontológica es la conciencia de la propia condición, por ende, de nuestra finitud. De ahí la fuente de la angustia, el águila que devora nuestro hígado, órgano de la vida. Viktor Frankl recuerda haber tenido la conciencia de que él moriría y todos sus seres queridos también lo harían a los 8 años. Para él, si el ingreso a la vida es un misterio que requiere de una reflexión metaclínica importante, la salida de la vida no debería ser algo menor. En el mito de la búsqueda del Santo Grial, esta verdad aparece como la herida del rey pescador, una herida profunda en el ego humano. Descubrimos los aspectos difíciles de la vida, algo del niño y también del Dios inmortal que todos llevamos dentro, muere en ese momento. Comienza el reinado de los hombres. Muchas personas nunca superarán esta herida, caerán, como veremos posteriormente, en la desesperación. Heidegger plantea que hay 3 posibles respuestas ante la conciencia de la muerte: la evasión, la caída y la sorgue. Entendemos evasión por el modo de ser impersonal, inauténtico, donde el hombre olvida su propio ser, se masifica, cae en lo que él va a llamar lo uno, lo indiferenciado. El estado de caída, el estado de angustia y desesperación ante la conciencia de la muerte, y la sorgue como el estado de cuidado del propio ser, que implica asumir y aceptar la posibilidad de morir. El primer camino de la negación de la muerte para Heidegger implica un estilo de vida inauténtico e irresponsable. Con el tiempo que tenemos por vivir, después de todo, somos tiempo. La persona niega la posibilidad de su muerte, posibilidad que proyecta en el futuro, distante, con el aún no moriré, como una posibilidad remota, mueren los otros, sin caer en cuenta que la muerte propia de los demás es algo que puede acontecer en cualquier momento, pues el único requisito para morir es estar vivo. Mientras nosotros vemos la muerte como algo futuro, que está enfrente, lejano, Heidegger nos recuerda que la muerte va siempre al lado. Nosotros damos un paso y la muerte da un paso al costado. Heidegger describirá esto como la mayor posibilidad. La única forma de liberarnos de la muerte, de la presencia de la muerte, es muriendo. La presencia de la muerte está siempre como una posibilidad. Heidegger describirá diversos intentos de la persona por evadir esta condición existencial de finitud. Las personas que viven de una forma inauténtica caen en un olvido del ser. Viven como si siempre fueran a morir, como si la existencia fuera para siempre. Se pierden en la masa, en lo impersonal, es decir, pierden su individualidad, mezclándose en un solo cuerpo masivo, colectivo e informe. Proyectan la muerte fuera, se familiarizan con ella. La muerte ocurre a otros y es algo natural. Las películas, los diarios, los noticieros muestran muertos cada día como algo natural. Se hace de ello un espectáculo. Se despersonaliza a los muertos. Son cadáveres, son cuerpos, no personas con un rostro particular, como diría Levinas. El hombre asume una vida superficial, trivial, colmada de la inautenticidad, de la rutina, el aburrimiento, de lo cotidiano. Cae en el afán de las novedades, las habladurías. Deja de ser un Dasein, un ser ahí, y se convierte en Das Mann, ese hombre. El lector promedio de diarios, el promedio hombre alemán, decía Heidegger. Aquel que vive en el estado de interpretado. Se dice que, se piensa que, pero que no actúa desde sí mismo. Así le llega la muerte cuando menos lo espera, habiendo desperdiciado su temporalidad y sin nunca haberse hallado a sí mismo. Este estado de negación de la muerte lleva finalmente a caer en el descuido del ser, pues al considerarse inmortal o a la muerte como algo externo y lejano, uno termina más expuesto a dicha posibilidad. Otra forma de afrontar esta verdad es caer en la desesperación ante la muerte, sea desde una actitud no consciente, en la cual la persona se involucra en movimientos de muerte, como relaciones patológicas, afectivas, violentas, agresivas, autoagresión, drogas, alcoholismo, tabaquismo, conductas de riesgo, exposición al peligro, depresión y suicidio. Inconscientemente, la persona busca liberarse de la angustia y la tensión que le genera la muerte, entregándose a movimientos tanáticos. No es tanto la idea de la muerte lo que desespera, sino la tensión entre el ser y el no ser, entre vida y muerte, que no puede ser sostenida y requiere ser compensada a través de alguna estrategia,
medicación compulsiva, sexo, dependencia afectiva, alcoholismo, adicciones a sustancias, adicción al trabajo, ludopatía, redes sociales, consumismo. Cualquier escape es bueno. Irving Yalom, en su obra Cumbre, Psicoterapia Existencial, destaca la importancia de la muerte como una fuente de angustia detrás de la psicopatología. La vida y la muerte son interdependientes, existen en forma simultánea y no consecutiva. La muerte late constantemente bajo la membrana de la vida y ejerce una enorme influencia sobre la experiencia y la conducta. La muerte es una fuente primordial de angustia y como tal es un manantial primario de material para la psicopatología. Søren Kierkegaard, importante existencialista danés, definía la angustia como el vértigo de la libertad. Solo ella nos confronta con nuestra realidad, nuestras posibilidades, nuestra propia experiencia y nuestra propia conciencia. La angustia tiene pues como fin, desde la perspectiva existencial, ayudarnos a vivir una vida existencial más real, auténtica, consciente e intensa. La angustia no es un signo de patología, es un signo de estar vivos. Por más que uno intente negar la verdad de la muerte, tarde o temprano esta irrumpe en la vida de todo ser humano. Tomemos, por ejemplo, a Buda, quien había sido cuidado por su padre para que no conociera los aspectos negativos del mundo, aislado de todos los enfermos, ancianos y muertos, lejos detrás de las murallas del palacio. Se le había dado al joven Siddhartha numerables riquezas, placeres y cientos de cortesanas. Un día empezó a sentir que esa vida le era insuficiente y decidió salir a las afueras del palacio, donde se encontró cara a cara ante la enfermedad, la vejez y la muerte. A raíz de este encuentro abandonó su vida de príncipe y decidió salir al mundo para poder encontrar la forma de afrontar esta verdad. Esta situación, conocida en la metáfora de la búsqueda de sí mismo y del sentido de la vida, conocida como el viaje del héroe, como el inicio del viaje, que surge luego de la llamada. Siddhartha, claro, se dedicó a meditar durante más de 7 años y después tuvo esta gran revelación de las 4 nobles verdades y empezó la difusión del budismo. Sin embargo, él también envejeció, enfermó y murió. La vida nos apela, nos interroga, nos plantea situaciones que exigen de cada uno una respuesta. Uno puede también rechazar estos llamados, uno puede decidir negar la realidad de la muerte, pero esto no anula su realidad. Podemos recordar el cuento de la muerte en Teherán. En cierta ocasión, un persa rico y poderoso paseaba por el jardín con uno de sus criados visiblemente compungido y turbado, porque acababa de charlar con la muerte, quien le había anunciado con tiempo que lo llevaría consigo. Así podía despedirse de todos, incluido de su amo, arrepentirse y pedir perdón en caso necesario. El criado suplicó de rodillas a su amo que le prestase un caballo, el más veloz, para apresurarse y poder huir a Teherán aquella misma noche. El amo accedió y el sirviente se alejó a toda velocidad. Al regresar a la casa, el amo también se encontró con la muerte y le preguntó: ¿por qué has asustado y atemorizado a mi criado? A lo que la muerte le respondió: yo no lo he amenazado, solo le mostré mi sorpresa al verlo aquí, cuando en mis planes estaba encontrarlo esta noche en Teherán, contestó. Para Jung, la vida se divide en 2 grandes fases. La primera, el desarrollo y despliegue del yo, la adaptación al mundo exterior, y la segunda, el contacto con el sí mismo, el contacto con la interioridad y el proceso de individuación. Según Jung, el joven en la primera mitad de su existencia posee un gran temor hacia la vida, su tarea es lograr enfrentarla y adaptarse a ella. Mientras el viejo, en la segunda fase de la existencia, posee un gran temor hacia la muerte, su tarea es aceptarla y aprender a morir vivo. Si la primera fase de la vida implica un despliegue, la vejez conlleva a su repliegue, dice Jung en un punto de inflexión en la vida, tomo 8. La persona entrada en años debería saber que su vida no asciende ni se ensancha, sino que un inexorable proceso interno obliga forzosamente a su estrechamiento. Con la adquisición de la madurez y del punto culminante de la vida biológica, que coincide más o menos con la mitad de la vida, no se detiene de ningún modo esta perseverancia de la vida en la consecución de sus fines.
Con la misma intensidad y con la misma fuerza irresistible con la que antes de la madurez la vida tomaba la cuesta arriba, ahora toma cuesta abajo, pues el objetivo ya no está en la cumbre, sino en el valle en el que había comenzado el ascenso, un punto de inflexión en la vida. La vida es un proceso energético, como cualquier otro, dice Jung, pero todo proceso energético es en principio irreversible y por lo tanto está claramente orientado a un objetivo, y el objetivo es el estado de reposo. Alma y muerte, tomo 8. El ascenso de la vida le concedemos un objetivo y un sentido, pero ¿por qué no al descenso? Dice Jung. El nacimiento del hombre está preñado de significado. ¿Por qué no la muerte? El joven es preparado durante 20 años o más para el desarrollo completo de su existencia individual. ¿Por qué no ha de prepararse 20 años más para su final? Alma y muerte, tomo 8. A un médico le parece igual de débil y enfermizo un viejo que no puede separarse de la vida que un joven que no es capaz de organizar su vida. Un punto de inflexión. Si la existencia es, según Heidegger, solo el tiempo que nos es dado para ser, entre nacer y morir, un conjunto de posibilidades de ser, la posibilidad es no solo la negación de toda posibilidad futura, sino la mayor de nuestras posibilidades, la posibilidad de no ser. La muerte es negación de posibilidad y posibilidad siempre presente. Sin embargo, la muerte no es una cuestión de edad, una posibilidad que se incrementa necesariamente con el tiempo vivido. No es un punto de llegada futuro, sino una realidad permanente, una posibilidad presente en cada momento. Tal como expresó Heidegger, uno es suficientemente viejo para morir desde que nace o desde antes. Albert Camus narra en su novela, inconclusa, El primer hombre, una novela maravillosa, una escena conmovedora, cuando él va a la tumba de su padre, ¿no? Al que no conoció, pues murió en la guerra, y al ver la fecha de nacimiento y muerte se percata de que su padre es más joven que él, y hace una expresión de decir, y pensar que mi padre es más joven que yo. El tercer modo de ser ante la muerte va a ser denominado por Heidegger como Sorge, que puede ser traducido como cuidado. Esto implica asumir la muerte como la mayor posibilidad de nuestra existencia. Por ende, estamos llamados a cultivar nuestra existencia, a cuidar el tiempo que nos es dado por vivir, a ser pastores del ser. Esto es también llamado por Heidegger autenticidad. La muerte nos es conocida como el fin por antonomasia. Es un punto final que muchas veces se pone antes de terminar la frase, fuera del cual ya solo queda el recuerdo o la repercusión en otros. Jung, Alma y muerte, tomo 8. Tercera imagen, el mito de Sísifo, la rebelión ante el absurdo y la respuesta existencial ante la muerte. Sísifo, hijo de Holo, el más astuto de los mortales, erigió y gobernó la magnífica ciudad de Corinto. Cuando le mandaron la muerte, él encontró la forma de sujetarla de forma de que nadie ya muriese en la tierra. Sin embargo, el dios Ares liberó la muerte y Sísifo no tuvo más remedio que ir al inframundo. Sin embargo, había ordenado a su esposa que no celebrase los ritos fúnebres. Hades y Perséfone, molestos por esta negligencia, se dejaron persuadir por él, quien les dijo que lo dejasen volver para amonestarlos y pedirles que realicen los ritos. Sin embargo, logrando escapar del reino de las sombras, Sísifo se dedicó a disfrutar de la vida. En medio de un banquete disfrutaba Sísifo del éxito de su treta, cuando Tánatos apareció para llevárselo al Tártaro, donde le esperaba un ejemplar castigo. Debía empujar con sus brazos y piernas una gran roca hacia la cima de una montaña, solo para una vez lograda la hazaña, esta rodase nuevamente y él siga realizando la tarea hasta el fin de los tiempos. Desde la mitad de la vida hacia adelante, dice Jung, solo permanece vital aquel que está preparado para morir con vida, alma y muerte. La vida de esta segunda mitad no significa el ascenso, el despliegue, la multiplicación ni la exaltación de la vida,
sino la muerte, pues su objetivo es el final. Se anquilosan tantas personas al llegar a la edad madura porque miran hacia atrás y se aferran al pasado con un secreto temor a la muerte en el corazón. Viktor Frankl expresará una metáfora hermosa sobre esta misma idea. Solemos entender la vida como una línea recta que se proyecta hacia el futuro desde nuestro nacimiento y la muerte como un punto que interrumpe esta línea vital. Pero en realidad es que nuestra vida es un ciclo, un círculo, una totalidad, una gestal que se abre con el nacimiento y se cierra con nuestra muerte. Existen círculos grandes y círculos más pequeños. La muerte no discrimina de edades. Pero lo importante no es el tamaño del círculo, dice Frankl, sino cómo lo llenamos. Uno puede vivir muchos años y tener una vida carente de sentido. Frankl dirá que la muerte no consume la vida, la consuma. También expresará que en realidad uno debería vivir como si yo hubiera vivido una vida en la cual se hubiese equivocado y estaría a punto de equivocarse de nuevo. En esta foto está Frankl con Heidegger. Muchas personas toman conciencia demasiado tarde que, tal como expresaba Frankl, la muerte no le quita sentido a la vida, sino que le brinda un sentido mayor, dado que nos recuerda que la vida no es para siempre. Nos confronta frente a la pregunta por el sentido y nos invita a asumir una responsabilidad frente a nuestra propia existencia. Para Frankl, la angustia hacia la muerte solo aparece en aquellos que no han sabido llenar el tiempo que les fue dado por vivir. El sentido de la vida radica, pues, en revelarnos ante el absurdo, de tal modo que nuestra vida, en ese acto, adquiera sentido, dice Albert Camus. No se trata de evadir la vida por el miedo al sufrimiento y la muerte, embriagarse como Sileno para evadir la angustia, sino ser capaces de embriagarse de la propia vida. Esto es fundamental. Vemos la figura de Sileno y la figura de Dionisio. Mientras Sileno es el dios de la embriaguez, de la borrachera, que pasa todo el tiempo evadiendo el estado de conciencia, ¿no? Adormilado, y tiene la sabiduría propia de los borrachos, ¿no? Ese saber propio. Pero pasa la mayor parte del tiempo ebrio, embriagado. Dionisio, el dios del vino, ¿no? Bebe para celebrar la vida, no para evadir la vida. Esta es la diferencia entre la figura de Sileno y Dionisio, entre embriagarse para evadir la vida y embriagarse la vida misma. El sentido de la vida no está, pues, en buscar un propósito metafísico, sino en el hecho mismo del vivir. De ahí la importancia de este modo estético aclamado por Nietzsche. La estética sería esta forma de vivir a través del sentir. La ciencia del conocimiento sensible, diría Baumgarten. En Dionisio está condensado ese vitalismo propio de la vida en toda su voluptuosidad y grandeza, capaz de enmarcarse incapaz de enmarcarse dentro de la razón, que ha de captar como tributo también el sufrimiento y la muerte en toda su crudeza. No podemos abrazar la vida sin abrazar el sufrimiento y la muerte. De ahí que Dionisio represente estos aspectos paradójicos y se le asocie muchas veces con Hades. La figura de Dionisio, ¿no? Justamente traída nuevamente por Nietzsche, nos revela esta necesidad de reconexión con estos aspectos de la vida. El nihilismo es la negación de la vida, el desprecio de los aspectos propios y paradójicos de la vida. De ahí la denuncia de Nietzsche al cristianismo, al budismo y al racionalismo occidental. La crítica de Nietzsche al racionalismo, que deja de lado la experiencia estética, el sentir, la emoción, lo inconsciente. La crítica al cristianismo, que excluye el cuerpo, la sexualidad, el poder, y que finalmente promete una vida más allá de la muerte, cayendo en un desprecio de la propia existencia. Y el budismo, que busca deshacerse del sufrimiento a través de una desconexión de la vida. La vida no es orden, no es razón y luz,
es sobre todo caos, instinto y oscuridad para Nietzsche. El suelo nutricio del alma, dice Jung, es la vida natural. Quien no acompaña a esta quedará paralizado y suspendido en el aire. No debemos buscar el sufrimiento, pues el sufrimiento es parte de la vida. Pero si este viene a nuestro encuentro, debemos afrontarlo con dignidad, con la cabeza en alto. A esto se refiere Nietzsche con amor fati, amar lo que es. Para Frankl, el sentido de la vida solo es posible encontrarlo en la vida misma, en el hecho de vivir, de responder a la vida en cada situación concreta. La única respuesta posible ante la angustia de la muerte es para Camus la rebeldía ante lo absurdo, a través de la vida misma. De ahí que no sea casual la elección de Sísifo para su famoso ensayo El mito de Sísifo. Podemos comprender entonces que más que un tramposo, un triste o cobarde, Sísifo amaba la vida. De ahí su engaño a Hades. En su famosa obra, La insoportable levedad del ser, Milán Kundera plantea la relación entre el peso y la levedad. Y nos hace la pregunta, ¿qué habremos de elegir, el peso o la levedad? Es cierto que la existencia es siempre una piedra, implica un gran peso, y que la levedad siempre es anhelada y requerida como una forma de evasión. Nadie puede sostener el peso de la existencia todo el tiempo. Ahí radica la gravedad, la desesperación del castigo de Sísifo. Lo realmente terrible del infierno no es el sufrimiento, sino su carácter repetitivo y perpetuo, su sinsentido cíclico. Sin embargo, dirá Camus, que en ese acto de rebeldía ante la muerte, en ese engaño a Hades, Sísifo ejerce su voluntad frente al absurdo y carácter inevitable de la muerte. Ahí radica su real humanidad. En este ir y venir empujando su roca, que al fin de cuentas es su propia roca, sin bajar la cabeza ante los dioses, radica su verdadera dignidad humana, asumir la propia existencia con toda su implicancia. Al respecto dirá Emmy Van Dorsen, psicoterapeuta radicada en Reino Unido, solo cuando intentemos curarnos de la vida es que estaremos realmente sanos. ¿Cómo puedo pues sanarme de la vida si ella y sus paradojas es todo lo que yo tengo? ¿Cuál es la técnica psicológica o el fármaco para lidiar con la verdad de Sileno, con el hecho ineludible de la muerte? Nos dice Jung al respecto. Tenemos claro que la vida, pese a toda la resistencia que le hemos puesto, de la que ahora nos arrepentimos tanto, ha acabado por imponerse. Pero a pesar de este reconocimiento, volvemos a intentar detener la vida. Para algunos pensadores como Schopenhauer, Nietzsche y Cioran, la vida implica siempre un sufrimiento, y la idea del suicidio es en última instancia un bálsamo que nos ayuda a tolerarla. Pensar que uno posee la posibilidad de acabar con ella hace tolerable la vida para Cioran. Se narra que las últimas palabras de Sócrates antes de beber la cicuta fueron hacia Critón: debemos un gallo Esculapio, no te olvides de pagar esta deuda. ¿Por qué Sócrates pidió a su discípulo ofrecer un gallo a Esculapio, dios de la medicina, después de morir? Es una pregunta que se hicieron muchas personas. Y es que para Sócrates la vida era una enfermedad de la que por fin se había liberado. Se solía dar un tributo de Esculapio cuando uno se sanaba. Y en este pedido de Sócrates se plantea justamente el hecho de la vida como una enfermedad. Decía alguien que la vida es una enfermedad hereditaria y mortal. Cuando le preguntaron a Cioran, autor de libros como Desgarradura, En la cima de la desesperación, Silogismo de la amargura o del inconveniente de haber nacido, ¿por qué simplemente no se suicidaba si pensaba de esta manera? Él expresó que si la vida carece de sentido, también la muerte es absurda. Dice Nietzsche que no es tanto el hecho de lo absurdo, del sinsentido, lo que genera la angustia, sino la falta de respuesta ante la pregunta por el sentido. Kierkegaard también expresa esto al decir que el hombre busca a Dios y que éste le responde un silencio. Entre el hombre y Dios hay un abismo. Acá la imagen de la interminable espera de Godot, planteada magistralmente por Samuel Beckett. Atrapados en el silogismo del mito cristiano, esperamos inconscientemente la segunda venida de un Salvador,
pero nadie vendrá, salvo la muerte. Alfredo Moffat, discípulo de Enrique Pichón Rivière, escribe en uno de sus libros lo siguiente: la muerte es sobre todo aprender a despedirse de uno mismo. Al respecto dice: recuerdo una profunda crisis mía en la que me sentía solo y viejísimo. De pronto me di cuenta que la muerte en realidad es una despedida de uno mismo. Es chau, Alfredito. Tantos años acá adentro hablando los dos, nos vamos a separar para siempre. Morirse es separarse de uno mismo. Nos queda entonces plantear la pregunta: ¿cuál es el complejo que cada uno de nosotros ha desarrollado en torno a la muerte? Sobre esta temática podríamos reflexionar mucho en torno al extranjero de Albert Camus. Meursault es un hombre tomado por lo absurdo. Su propia muerte es finalmente equivalente a una vida sin sentido. Por ende, no posee el menor interés en defenderse. El completo sinsentido se refleja en la gran obra de Camus, Calígula. El absurdo en todo su esplendor. Ante la pregunta por el sentido de la vida, existen 4 respuestas posibles. Existe, pero no puedes ser conocido. Existe y podemos conocerlo. Acá hay un error en el parte T. No existe, pero podemos construirlo. Y no existe y nada de lo que hagamos es capaz de dárselo. ¿Va? Ante la pregunta por el sentido de la vida, existen 4 respuestas posibles. Existe y lo puedo conocer. Existe, pero no hay forma de conocerlo. No existe, pero podemos crearlo, inventarlo. Y no existe y nada de lo que hagamos podrá darle sentido a la vida. Camus inicia su ensayo expresando que solo existe un problema serio, el suicidio. Y ante esta cuestión, solo una pregunta importante: ¿merece la pena ser vivida? ¿Existe pues sentido ante el carácter absurdo de la existencia, o somos como ese topo atrapado en su laberinto del cual nos habla Schopenhauer, cavando en el lodo ciego en busca de gusanos para alimentarse, bajo la promesa de una copulación futura, para que sus crías topos hagan lo mismo hasta el fin de los tiempos? Carl Gustav Jung dirá lo siguiente: la neurosis es el llanto del alma que no ha podido encontrar su sentido. El sinsentido de la vida es un padecimiento anímico, cuyo alcance y cuya trascendencia aún no ha comprendido nuestra época. Alma y muerte. Tomo 8. Planteamos una segunda pregunta: ¿cuál ha de ser la respuesta que tomemos frente a la pregunta por el sentido de nuestra vida? Concluye Camus que si uno al ascender una montaña puede sentirse pleno, ¿por qué no podríamos imaginar a Sísifo contento? Solo nos queda afrontar la vida y sus vicisitudes, ahí el carácter heroico. En una etapa posterior de su literatura, Albert Camus hace un giro hacia la esperanza de encontrar un sentido junto a otros. Dirá: nos revelamos, luego somos. La peste es una obra que plantea la evolución de Camus hacia esta nueva postura. Existe en el hombre más cosas dignas de admiración que de desprecio. Albert Camus murió en un accidente de tránsito con su editor, Gallimard, a poco tiempo de recibir el premio Nobel, una muerte absurda. Y en la cajuela del coche se encontró el manuscrito de su novela El primer hombre. Se cuenta que Carl Jung contó este sueño a sus discípulas, Bonfrance, Jacobi, en la que él veía que estaba terminada la torre que había construido en Bollingen, y que la torre terminada estaba bañada en una luz luminosa, y una voz le decía que ahora que está completada y lista para ser habitada. Entonces, por debajo vio una madre carcayú, que es una especie de mamífero acuático, enseñando a su cría a sumergirse y nadar en una extensión del agua. Sus discípulas se entristecieron porque entendieron el significado del sueño. Este sueño anunciaba la próxima muerte de Jung. Su obra había sido finalizada, al igual que Bollinger.
Dirá Jung, principio y final son aspectos inevitables de todo proceso. Alma y muerte, el símbolo del uroboros, propio de la vida. Jung nos plantea 4 grandes problemas, los cuales debemos afrontar por nosotros mismos. El problema de la infancia, la relación con los padres. El problema del amor, la relación con los otros. El problema del sentido de la vida, la relación con uno mismo. Y el problema de la muerte. El análisis y la psicología analítica están lejos de poder dar respuestas definitivas a estas preguntas. Estas solo son posibles de responder, tal como diría Frankel, ad persona y ad situación, es decir, a través de la ecuación personal. El sentido de la vida no consiste en revelar su misterio, sino en reconocer que la vida misma es un misterio. Maestro David Lloyd, maestro de budismo. Y de algo sí estamos seguros, tal como dice Jung, la vida no vivida es una enfermedad de la que uno puede morir. Muchas gracias. Lo hicimos en tiempo no sé en cuánto. Perfecto, Roberto, te lo hiciste. Wow. ¿Y ahora qué hago con mi angustia existencial? No, llevas terapia. Ahí te doy mi número. Ese es el objetivo, es ese. Wow. Impresionante, de verdad. Estoy como sin palabras, pero tal vez son cosas que uno habitualmente piensa, ¿no? Esto lo inevitable, esto que decías en un momento de que la muerte es posibilidad desde el mismo momento en que nacemos o antes. Y eso me impactó, aunque sea algo que uno sabe, creo que fue como, wow, es así, ¿no? Siempre estamos con la posibilidad de la muerte ahí, como la espada de Democles, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario, tenemos un ratito, pueden levantar la mano a ver si están los micros activados. Ahora sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentarle algo a Roberto. Acá en el chat te están poniendo excelente, gracias, riquísimo, impresionante, motivante, apasionante. Bueno, es que dio tiempo, ¿viste? Sí. O lo tuve que hacer así, de corrido, porque si no... Sí, también es un tema que es como que hay que sobrevolarlo porque si nos metemos demasiado salimos todos a terapia de verdad. Acá bueno, te siguen diciendo que estuvo excelente, magnífico. Si alguien quiere abrir el micro, están habilitados para que no sea yo la única que acá exprese toda su angustia existencial que siente en este momento. Hay que procesar, dice Isabel. Claro, claro que sí. Nos dejaste a todos mudos, Roberto. Quedamos todos así. No, ahí voy yo, ahí voy yo. Acá estoy, Inés, ¿cómo Dale, te va? gracias. Bueno, hermoso, Robert, la verdad que te súper agradezco porque son unos viajes estos encuentros. Y me quedé pensando con este cierre que acabo de publicarlo en el Facebook, con esta hermosísima reflexión, la vida no vivida, ¿no? Si estas cosas se hubieran estudiado antes o se dieran como materia en los colegios, en las secundarias, ¿no? ¿Cuántos nos ahorraríamos? Porque nos preparan realmente con un chip en una dirección y bueno, cuando llegamos a la mediana edad, a la crisis de la media edad como es la mía, nos damos cuenta que en realidad era todo mucho más sencillo, ¿no es cierto? Sí. Sí, es la paradoja, ¿no? La paradoja de la existencia es que la vida es sencilla. Yo tengo una maestra, ¿no? Que es muy, muy importante para mí, que es Margarita Españolo, la maestra de Gestalt. Y ella me decía, Roberto, ¿y para qué estudias tantas cosas, tantos enfoques, ¿no? Ella se quejaba de que yo había dejado la Gestalt, ¿no?
Entonces, y me decía, la vida es sencilla, no hay que estudiar tanto. Yo le digo, la vida es sencilla, pero las personas no, ¿no? Y Claro. entonces, esa paradoja, ¿no? Entonces uno llega a darse cuenta, bueno, que la vida es simple. Cuando le pregunté a este maestro, David Lloyd, justamente, ¿no? Que es un maestro que a mí me impresionó mucho, ¿no? Le pregunto una vez cuando estaba él en Perú, ¿cuál es su objetivo, ¿no? Con el budismo, ¿para qué hace budismo? Y él me decía que era llegar a ser un ser, una persona ordinaria, ¿no? Llegar a ser una persona ordinaria. Entonces, claro, uno llega a darse cuenta de eso y luego de muchas revolcadas, ¿no? Entonces, Decímelo. la vida es un río salvaje al cual nos lanzan y nadie está preparado. Y uno tiene que ver cómo le hace, ¿no? Y entonces, bueno, de pronto aprendemos a nadar mejor y bueno, hay un momento en el cual desembocamos en un mar apacible, ¿no? Pero todo ese proceso cuesta sangre psicológica, ¿no? O Sangre sea, psicológica, qué hermoso. y claro, o sea, es eso, yo no sé, me parece importante, ¿no? Planteo dos preguntas en la charla. La primera es, ¿cuál es el complejo que tenemos cada uno en relación a la muerte? ¿No? O sea, cada uno tiene un complejo en relación a la muerte, una forma de vivirlo, de entenderlo, de procesarlo, ¿no? De afrontarlo o evadirlo. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Pensar en eso. ¿Cuál es el complejo que cada uno tiene en relación a la muerte? ¿No? Y por otro lado, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar frente a la pregunta por el sentido? ¿No? Sí, yo cuando te escuchaba pensaba, ¿no? Siempre me pongo como ejemplo yo porque es la vida y es la vida de todos. Que mi gran temor es la enfermedad, ¿no? Es como que la muerte, si la pienso como muerte, sería como hasta un alivio. Pero si yo te digo hoy mi temor, y no sé qué tipo, vos lo dirás, ¿no? Es más que nada la cuestión del tránsito a la muerte, ¿no? La enfermedad, me gustaría como saltear la etapa de la enfermedad y pasar de un día para el otro a la muerte. De hecho, así se fue mi mamá con muerte súbita, ¿no? Pero bueno, te lo dejo ahí como para que me digas algo. Sí, claro, y digamos también lo que plantean, ¿no? Acá las muertes simbólicas, ¿no? Que dice, por ejemplo, Lilia, ¿no? No solamente está la muerte, ¿no? Sino también están las pequeñas muertes que cada día vamos viviendo, ¿no? Para la mirada junguiana, la muerte del ego es fundamental, el egocidio, para la transformación. Siempre estamos muriendo, etapas, fases, ¿no? Mm, Hay que aprender a morir. Nadie nos enseña cómo, ¿va? Sí. Y son como, pensaba, todos los cierres, los finales, ¿no? Cierres de carrera, casarse es una muerte, tengo que morir a mi soltería para, ¿no? Tener un hijo, son como pequeños ensayos de la muerte, de la muerte real, física, estas pequeñas muertes de todos los días. Me hiciste acordar con las diapositivas, el primer texto que yo leí de Jung, tenía creo que 16, 17 años, lo encontré en una biblioteca, eh, muy viejito, pero destrozado estaba. Realidad del alma, en el que estaba una de las cosas que pusiste acá en la ponencia, que era esto de que si la vida de un joven está eh, pletórica de posibilidades, dice Jung, ¿por qué no habría de estarlo también la muerte, ¿no? Y me acuerdo que a mí me impactó tanto, me impactó, y cuando después me reencontré con Jung muchísimos años después, siempre es esa idea de tomar la muerte como una parte de la vida, ¿no? No algo que es contrario a la vida, sino como una parte de la vida. Me, me- Me impactó muchísimo y creo que es una de las causas por las cuales estoy acá haciendo la formación y todo, porque realmente la concepción de Jung acerca de la vida y del tránsito por la vida me atrae, me impacta mucho.
Ya Bueno, ahí ves, hay un montón de comentarios, perdón, Roberto, sí. hablaba el otro día, ¿no? Con Natalia, justamente me decía que por qué era nihilista yo, ¿no? ¿Por qué era tan nihilista? No, más que nihilista, yo soy cínico, ¿no? Así como, soy medio vitalista, así. Soy muy nichiano en eso, ¿no? Y entonces yo sí me embriago de la vida, ¿no? Trato de vivir lo mejor que pueda. O sea, hacía una broma con un amigo que me decía, oye, vamos a comer a tal lugar, ¿no? Que era un lugar que era malo, pues, ¿no? No era tan bueno. Y yo le decía, no, mejor vamos acá, no puede ser mi última comida, ¿no? Entonces, puede ser mi última comida, pues quiero comer bien, ¿viste? Entonces, eso, ¿no? Embriagarse la vida, vivir la vida, conectarse con la vida, disfrutar de lo que uno hace, o sea, no le encuentro otra forma yo, en lo personal, ¿no? De lidiar con eso. Lilian dice, Además que si vas a alguno de esos lugares medios malos, corres el riesgo de que sea realmente tu última comida. sí, o sea, todo el mito de Buda, Lilia, es fundamental ahí, ¿no? O sea, no me centré en eso porque va por otro lado, va más por la figura del proceso de inviación de Buda, pero justamente es este trabajo con la propia mente, ¿no? Todo el proceso de confrontación de Buda con estos tres aspectos. Primero el aspecto de lo sexual, ¿no? Cuando aparecen las hijas de Mara y lo tratan de tentar, tiene que ver con el apego al mundo sensible, ¿no? Al mundo del cuerpo, de los sentidos, que eso es fundamental en todas las prácticas espirituales, trabajar eso, ¿no? Como primer elemento. En un segundo momento, eso sería en Jung el mundo de la madre, el mundo del eros, el mundo de lo sensual, del instintivo, ¿no? De lo afectivo. En un segundo momento, cuando Buda no responde, cuando Siddhartha, no era Buda, entonces no era Siddhartha, no responde a las tentaciones de las hijas de Mara, aparece la segunda tentación, que es la del poder, el mundo del padre, ¿no? Yo te voy a dar esto, vas a gobernar hasta donde llega tu visión, muy parecido a la tentación de Jesús, ¿no? En el desierto. Entonces, y cuando él dice, yo no necesito nada de ti, nada del mundo material me puede desviar de mi camino, ¿no? Es donde Mara aparece con su rostro más terrible, ¿no? Miles de fieras y bestias empiezan a lanzarle flechas, ¿no? Ataques, pero Buda se mantiene ecuánime, ¿no? Y entonces es ahí donde aparece la iluminación y donde le dice a Mara, he descubierto que tú eres el arquitecto de este mundo de ilusiones y nunca más vas a tener acceso a mi casa, ¿no? Entonces ese descubrimiento de Buda, de justamente la mente en el sentido budista, ¿no? Como el principal productor de los complejos, de los aspectos, digamos, inconscientes. Entonces hay mucha gente que le teme, por ejemplo, a los demonios, pero en última instancia para la psicología analítica son los propios complejos, son los propios demonios, ¿no? El budismo es una gran psicología empírica, ¿no? El budismo es un camino para la observación de la propia mente. Al igual que en la doctrina de Sócrates, lo que genera la maldad no es el pecado, sino ignorancia, el desconocimiento. Vivir en ese mundo de ignorancia, de inconsciencia, ¿no? O sea, sin duda hay muchas conexiones entre budismo y psicología analítica. Ese mito, esa referencia que haces, por ejemplo, a la confrontación con Mara, ¿no? Eh, sí, yo no me imagino a un Buda aislado en un templo meditando, ¿no? Y diciendo, no me toques a sus discípulos, ¿no? Que es un poco lo que vemos en algunas escuelas del budismo, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido gente, ¿no? No quiero hablar mal de eso, pero gente que está en cierta línea de budismo que están totalmente desconectados del cuerpo, del otro, ¿no? Y esa era la crítica de Nietzsche, justamente, ¿no? Decía que eran despreciadores de la vida, ¿no? Veía el budismo como un intento de desapego del sufrimiento. Entonces yo, o sea, la solución al sufrimiento es desapegarme totalmente, ¿no? Y eso no es estar vivo, o sea, estar vivo es sufrir, padecer, o sea, ¿quién más que él, ¿no? Cuando ha dado con Carretero la clase anterior, ¿no? O sea, esa conciencia del rechazo de Salomé, ¿no? Que Salomé nunca lo iba a amar, ¿ah? Entonces, pero no podemos nosotros evadir la vida, o sea, no podemos recortar la vida a nuestro antojo, ¿no? Tomamos la vida, implica tomar la sombra, el sufrimiento, el dolor, la muerte. O sea, no hay forma. Me acuerdo que atendía a una mujer hace muchos años, hace unos años. Esta señora había perdido a su hijita de 10 años,
Y entonces, y la hijita tenía mucha ilusión del quinceañero, ¿no? Y siempre habla de sus 15 años, cuando sea sus 15 años, y el vestido y esto. Y esta mujer lloraba en la consulta diciendo que nunca va a poder ver a su hija bajando la escalera, ¿no? Con el vestido de 15 años, ¿no? Y ella decía, ella siempre va a ser mi bebé, mi pequeña, de 10 años, ¿va? Y eso es una verdad. No hay nada que podamos hacer frente a la muerte de los terapeutas. No hay fármaco, no hay técnica, ¿no? Eh, pero, ¿qué hubiera elegido esa persona? Hubiera elegido esos 10 años, ¿va? Sabemos que hubiera elegido que ella esté acá, ¿no? Eso no fue posible. Me hubiera gustado que estés acá, pero eso no fue posible, ¿no? Pero entre esos 10 años y nunca haberla visto, nunca haberla conocido, ¿qué elegirías? ¿No? Si algo nos deja como enseñanza a la muerte es valorar la vida, valorar el tiempo, valorar a los demás. Lamentablemente descubrimos eso cuando ya hemos perdido, ¿no? Y entonces, pues hay muy pocos maestros como el sufrimiento y la muerte, cuando sabemos nosotros ser discípulos, ¿no? O sea, pocas cosas nos enseñan tanto como ellos, ¿no? Bien. Bueno, un montón de comentarios aquí, ya estamos pasados de hora. Dentro de todos los comentarios, no sé si vos los estás viendo, Roberto, Bien. pero bueno, habla alguien acá que te dice que siente alivio a partir de un diagnóstico de un familiar, escuchar esta otra visión de la muerte que siente mucho alivio. Eh, Habla de, bueno, menciona a Elizabeth Kubler-Ross. Lindy comenta que el tema de la muerte la seduce. Y luego te preguntan, ¿qué opinas de la posibilidad de que la muerte solo exista para quienes creemos en el constructo de un self, con fronteras claras, individual, subjetivo? Sí, es como decir que la gravedad solo existe para quien crea en la gravedad. Si te tiras de un piso 10 te vas a estrellar. No, la muerte es una realidad inminente. O sea, vamos a morir, la materia se pudre, ¿no? Me acuerdo una imagen de Buda, ¿no? Cuando Buda estaba hablando y un discípulo lo veía fascinado, ¿no? Y él le dice al discípulo, ¿qué tanto miras este cuerpo en descomposición, ¿no? O sea, y hay una práctica en el budismo donde los practicantes van a meditar en un lugar donde se echan los cuerpos. ¿Saben eso? ¿Han visto esa práctica? Entonces uno está meditando ahí frente a los cadáveres que se van descomponiendo, ¿no? Entonces, más allá de lo que uno crea, o sea, claro, la pregunta, ¿no? Metafísica, ¿existe el espíritu, la conciencia más allá de la muerte? No lo sabemos, o sea, hay también evidencia de gente que recuerda otras vidas con exactitud, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? No lo sabemos, ¿no? Por eso Jung al final de su vida llega un poco a establecer este puente con la física cuántica, los fenómenos paranormales, ¿no? ¿Qué es eso? Es información compartida que la psique puede captar, es un recuerdo real propio, es un recuerdo de otra gente que se transmite de alguna manera, ¿qué es? ¿Va? Es algo simbólico, pero es evidentemente una serie de fenómenos dentro de la parapsicología de gente que, bueno, ha estado en umbrales de la muerte. Kubler-Ross investigó mucho eso, ¿no? Eh, Brian Weiss también, ¿no? Entonces hay gente que estudió esos fenómenos. Kubler-Ross, ya que la menciona, murió de una forma terrible, su madre también. La muerte de su madre con una enfermedad terminal marcó su interés hacia la muerte y las enfermedades terminales y ella repitió el mismo patrón. Entonces eso es complejísimo. Pero entonces, digamos, eh, ¿qué es lo que hay más allá de la muerte? No lo sabemos. Si puede haber conciencia separada del cuerpo, en nuestra experiencia concreta no es posible. Toda conciencia es desde el cuerpo. Incluso cuando tú estás en un coma o haces un paro cardíaco y tienes una experiencia, ¿no? En el umbral de la muerte, lo haces desde tu cuerpo y la recuerdas una vez que regresas al estado de conciencia. Entonces no sabemos si ese estado de conciencia es un estado menor,
¿no? Un umbral menor, por ejemplo, que cuando alguien está en coma o en cierta muerte cerebral sigue habiendo cierta percepción o conciencia que no podemos nosotros captar, ¿no? O si realmente puede haber una conciencia separada del cuerpo, ¿no? Pero esa es una cuestión de la metafísica, digamos, ¿no? No sabemos realmente, entonces uno puede creer que existe más allá de la muerte, la reencarnación, la migración de las almas, todo esto. Yo en lo particular no lo creo, ¿no? O sea, para mí la vida es acá, me muero y listo, ya no hay más. ¿No? Esa película ya no la quiero ver de nuevo, ¿no? Entonces, trato de disfrutarla lo mejor que se pueda, ¿no? Pero, claro, o sea, hay gente que piensa en esa posibilidad. Ahora, lo que creo es que la muerte es una realidad. Incluso si existieran otras vidas, para que vayas a otra vida tienes que morirte a esta. Una cosa interesante, hay algo que dice Jodorowsky. A Jodorowsky le preguntaron una vez por qué prefiere a Jung y no a Freud. Y entonces él dijo algo como lo siguiente, dijo, ¿no? Freud se murió con mucho dolor, ¿no? Le pidió a su médico que le ponga una sobredosis de morfina porque tenía un cáncer terrible en la mandíbula, tenía que usar una prótesis, una máscara, con mucho dolor. Claro, él nunca quiso analizar su hábito de fumar. La famosa frase brillante de un cigarro a veces un cigarro, cuando le preguntó a su discípulo por qué fumaba, ¿no? Lo llevó a él justamente a desarrollar esta patología, posiblemente, ¿no? Entonces, sin embargo, Jung murió en su cama, ¿no? Dice que su muerte fue apacible y que en los últimos momentos él decía, qué maravilla, y se iba disolviendo, fundiendo, ¿no? Entonces Jodorowsky decía, yo prefiero morir como Jung que como un Freud. Entonces, cuando murió Jung, se dice que cayó un rayo, ¿no? En Bollywood, ¿no? Claro, esas mitologías que hay siempre alrededor de los maestros, ¿no? De las cuales viven los discípulos también, ¿no? En mitificar al maestro. Pero digamos, pero sí, yo creo que eso es interesante, ¿no? La forma, solemos ver la forma en la que vive una persona y no vemos la forma en la que muere, ¿no? Y la forma en la que muere también es, digamos, dice mucho de la existencia, ¿no? Creo que eso es complejo, sobre todo cuando uno nos toca afrontar muertes muy difíciles, ¿no? Dolorosas, discapacitantes. Bueno, daría creo para seguir hablando toda la tarde, pero creo que por ahí para muchos es hora de almuerzo, de tomar un descanso antes de continuar con la jornada. En 1 hora 20 sería la próxima ponencia, así que voy a detener la transmisión en Facebook y la grabación